Querido doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, te abrazo a la distancia aquí desde León, en Radio Fórmula Bajío, pero con el mismo cariño de siempre. ¿Cómo estás? Gracias, querido Joaquín. Muy bien, muchas gracias. Contento de verte en León. Mi familia es de allá de Guanajuato, o sea que me da gusto que estés por Ah, allá. y a mí Pero también sobre son a todo todo, dar. sí, sí, la verdad los guanajuatenses son a todo dar, a todo dar. Qué bueno que Oye, estés por ahí, querido me voy a ir Joaquín. a comer una guacamaya. Ah, no, bueno, estarás totalmente allá comiéndote una buena guacamaya. Sí, Oye, luego les cuento, sí. y muchas felicidades, Joaquín. Me esperaba hacerlo aquí Ah, en el programa. 55 años de haber iniciado una carrera, se dice pronto, qué privilegio de la vida y qué privilegio para los que te tenemos cerca, Joaquín. De verdad, muchísimas gracias, felicidades. gracias para mí. Para mí sí es un gran privilegio, sí, sí, extraordinario. Pero pues con amigos como tú, sí, pues es mucho más fácil. Es totalmente mutuo, querido Joaquín. Fíjate, Joaquín, cuando hablamos de las grandes crisis actuales, regularmente hablamos de la crisis de la democracia, de las crisis ambientales, crisis de seguridad, etcétera. Pero esas son crisis que ocurren afuera de las personas, ocurren en los sistemas, ocurren en el mundo que nos rodea. Pero de las que se habla poco son de las crisis que se han vuelto generalizadas y que están ocurriendo en una gran cantidad de personas alrededor de todo el mundo. Crisis profundas que afectan la salud mental, que impactan en el interior de la persona y que son silenciosas, porque de ellas se habla mucho menos. Son cuatro grandes crisis, Joaquín, y hoy quisiera hablar de ellas y también hablar con las personas para dar alguna solución, cómo enfrentar cada una de estas. Estas cuatro grandes crisis, Joaquín, que son muy significativas del momento actual, son la crisis de soledad, la crisis de la atención, una crisis de sentido y una crisis de identidad muy importante que estamos viviendo. Cada una de estas crisis ha y está impactando a las personas. En lo que se refiere a la soledad, estamos viendo cada vez más a las personas en soledad. Cada vez las personas tienen menos relaciones profundas con los demás. Hace ya algún tiempo, en algún programa, explicábamos aquel estudio de la Universidad de Harvard, por cierto, uno de los más largos en tiempo que duró, prácticamente cerca de 8 décadas, en el cual fueron siguiendo un grupo de personas, más de 700 de Boston, para llegar al final del camino con miles de datos de haber seguido a estas personas por tantos años, de que lo que hace a las personas que seamos más felices y además nos da más salud física son nuestras relaciones humanas. Y resulta que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, por decir el caso, pero pasa en todo el mundo, un estudio que se publicó hace un año y medio aproximadamente hablaba de una crisis de la amistad en Estados Unidos. Hablaba de que desde hace poco más de 5 años, prácticamente 6 años, los norteamericanos declaran en su gran mayoría no haber generado un nuevo amigo. Prácticamente 1 de cada 5 norteamericanos están viviendo en soledad, con pocas relaciones. Y esas relaciones al final del camino llevan al aislamiento y a la soledad en el sentido negativo. Y esa soledad, esa gran crisis, Joaquín, impacta primero a la salud mental, pero también, y en segundo término, impacta a la salud física. Hay un principio de la psiquiatría que dice que la soledad mata. Es muy cierto ese principio. Y sobre este punto, la recomendación sobre esta primera crisis sería buscar generar esas relaciones. Menos pantallas y más trato presencial sería como el consejo general que podríamos dar. Buscar a aquel familiar que no vemos hace muchos años, hacer un grupo nuevo de amigos y procurarlo activamente. Esto se vuelve fundamental en el momento actual. Una segunda crisis, Joaquín, es la crisis de atención.
Fíjate que en una ciudad media, como lo es León, donde estás, y otras más en el mundo, las ciudades modernas, las personas desde que salimos a la calle tenemos gran cantidad de impactos, de publicidad, de ruido, estamos con el estrés del tráfico, por mencionar algunas. Se calcula que recibimos entre 3 y 5 mil impactos al día, lo cual parece una locura. Lo que pasa es que una gran cantidad de esos impactos, una parte importantísima de esos impactos, pasan por el subconsciente. Pero lo que hacen con el subconsciente es saturarlo. Y esa saturación, a lo que nos va llevando, Joaquín, es a perder mucho sentido del aquí y el ahora. Hemos dicho muchas veces que para tener una salud desde el punto de vista psíquico, necesitamos centrarnos en el presente, que las personas que viven atadas a las heridas del pasado viven en depresión, que las personas que viven con miedo al futuro, aunque la gran parte de las cosas que tenemos miedo suelen nunca ocurrir, pero nos afectan, viven en la ansiedad. El aquí y el ahora lo perdemos porque tenemos una enorme crisis de atención. Muchas de las cosas que pasan a nuestro lado se nos pasan como sin verlas. Por eso, aquí uno de los consejos importantes es la lectura y la reflexión. Darle espacio a leer, no solamente a ver, sino a leer. Y darle espacio también a tiempos de pensar en silencio, sin el ruido. ¿Cuántas veces necesitamos hacerlo para ver dónde está nuestra vida y hacia dónde llevarla? La tercera crisis, Joaquín, es esta crisis de sentido. Hoy hemos sustituido, y eso se ve mucho, sobre todo en las generaciones jóvenes, el sentido de la vida por emociones, por sensaciones. Si uno lo ve, por ejemplo, hace tiempo cuando la generación millennial empezaban los primeros texteos antes del WhatsApp, recordamos cómo se escribía. Antes, después de hablar, escribíamos pues con faltas de ortografía, reduciendo de alguna manera las palabras. Así nos expresábamos. Hoy, en gran medida en las redes sociales, nos expresamos a través de emoticones. Esos son emociones, que no son ideas, son simples emociones. Y las emociones, si bien son necesarias, son parte de la vida humana, son totalmente volátiles. Uno puede amanecer con una emoción en la mañana y atardecer con una emoción muy distinta. En un solo día podemos tener 5, 8, 10 emociones diferentes. Cuando nuestra vida está pegada a la emoción, nuestra vida pierde fuerza, pierde rumbo y entonces caemos también en depresión y ansiedad. Qué importante es encontrar el sentido de la vida. Recuerdo mucho aquel psiquiatra austriaco judío, Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, que fue en su momento atrapado, encarcelado en un campo de concentración y cuando salía del campo de concentración se preguntaba, ¿por qué yo sobreviví? Si no era el más fuerte en los trabajos forzados, físicamente hablando, ni tampoco tenía la mayor fortaleza mental. Decía, porque yo esperaba volver a ver a mi esposa, a la que por cierto no volvió a ver, pero esperando verla encontró un sentido. Y entonces se dio cuenta que cuando las personas encontramos sentido a la vida, todos los problemas, inclusive los más difíciles, inclusive los golpes y las pérdidas que la vida nos da, es posible reconstruirlas y superarlas. Citaba Frankl mucho a Nietzsche. Esa frase, si a quien tiene un porqué para vivir, casi siempre, yo añadiría prácticamente siempre, encontrará el cómo. Y finalmente, Joaquín, la crisis de identidad, una crisis que atraviesa a todo el mundo. Alguna vez lo hemos comentado aquí, las personas tenemos 4 yos en nuestro interior. El yo que realmente somos, a veces el que menos conocemos, nuestro yo auténtico, ese que es un reto, ese que desde los griegos decía, conócete a ti mismo. El yo que creemos que somos sería un segundo yo, eso es el ego, el yo creo que soy, que muchas veces es el que nos causa más daño en la vida. El yo que ven los demás y un yo, Joaquín, que hoy está atravesando el mundo también, que es el yo que mostramos en las redes sociales. Está muy distorsionada la identidad en las redes sociales. En las redes sociales nos hacemos especie de bots, nos hacemos avatar, aquello que quisiéramos ser, no lo que somos. Y para madurar y encontrar la felicidad, lo primero que tiene que hacer cualquier persona es
conocerse y aceptarse, porque si no, la vida siempre nos tendrá inconformes, y no solamente inconformes, sino nos llevará también a enfermedades de tipo mental. Estas 4 grandes crisis, Joaquín, esta crisis de soledad, importantísima, de atención, de sentido y de identidad, son las que identifican, son las que hacen en nuestra época, este tiempo moderno, estas condiciones en las que hoy vivimos, pero son todas posibles de superar. Y esto es lo importante. Independientemente de que esto nos esté atravesando, que nos esté impactando interiormente, hay forma de salir adelante. Recuerdo aquí, con esto quiero cerrar, una frase que me parece que lo dice todo. Quizás muchas cosas de las que pasan ahora no las podemos cambiar, pero hay que recordar lo siguiente. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Qué cierto es eso? Si yo logro superar estas crisis, si logro tener amigos, la de soledad, la de atención, si logro la de sentido, la de identidad, independientemente de las condiciones externas, puedo alcanzar la plenitud, la felicidad, una vida lograda, Joaquín. Esa sería la reflexión del día de hoy. Qué difícil decir, doctor, alcanzar una vida lograda. Sí. Y yo te puedo, déjame contarte al fin que estamos hablando tú y yo, ¿no? Que yo sí puedo decirme a mí y a los míos que yo en lo personal y en lo profesional tengo una vida lograda. A mí ya no me cuentan nada, ¿sí? Sin que quiera decir que no tenga intacta mi capacidad de asombro y de indignación, sin las que un reportero pues no puede serlo. Absolutamente, Joaquín. Fíjate cómo somos los seres humanos que tenemos esta posibilidad de tener una vida plena, una vida lograda, una vida llena, como lo has tenido tú en 55 años de logros, o una vida, Joaquín, fallida, una vida en la cual se toman decisiones en las cuales fallamos las personas. Toda vida tiene la oportunidad de recuperarse y ser lograda. Da un gusto enorme escucharte decir que habiendo pasado tantos años, siendo que ya nada te impacta como periodista, sigas todavía asombrándote. Eso quiere decir, Joaquín, sí, que sigues vivo y con juventud, porque la juventud, ya de eso hablaremos en otro programa, la juventud no son los años vividos, Joaquín, son realmente los acontecimientos que vivimos, la vida vivida en esos años. Juventud, Joaquín, es tener siempre metas e ilusiones, no dejarse arrastrar solo por recuerdos y logros del pasado, sino también tener futuro. Muchas felicidades. Gracias, querido José Antonio. Te abrazo con cariño. El doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Hasta el próximo martes, ya estaré ahí contigo.